El pasado 18 de junio se presentó en el Vaticano Laudato Si, la primera encíclica del Papa Francisco y que versa sobre el cuidado y responsabilidad con el medio ambiente desde una visión integral de la ecología. Se presentó ante los medios de comunicación la encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la creación. Este documento de la doctrina social de la Iglesia nos llama a cultivar y custodiar con responsabilidad la creación, con especial atención a los más pobres, que son los que más sufren las consecuencias de los daños ambientales. En la rueda de prensa del Vaticano participaron el padre Lombardi, el cardenal Peter Turkson, presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, el metropolitano de Pérgamo John Ciciulas, en representación del Patriarcado Ecuménico de la Iglesia Ortodoxa, el profesor John Selhuber, fundador y director del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático, Caroline Bu, que es decana del Colegio de Negocios de Mendoza de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, y por último, la profesora italiana Valeria Martano, quien trabaja con mucha entrega en las periferias de la capital italiana. Según Lombardi, esta encíclica, aunque escrita por el Papa, cuenta con el consejo de muchos colaboradores, como por ejemplo los obispos de todo el orbe. Ampio, lungamente riflettuto ed elaborato dal Papa personalmente, ma non in solitudine, con la collaborazione e il consiglio di tante altre persone. El cardenal Turkson, como presidente del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, destacó, entre otros aspectos, la llamada a la conversión ecológica, al diálogo con otras religiones sobre esta cuestión, y evocó desde un principio el cántico de las criaturas de San Francisco, de quien la encíclica lleva el nombre. San Francesco è l'esempio per eccellenza della cura per ciò che è debole e di una ecologia integrale. El metropolitano John Ciciulas, que ha sido el primer representante de la Iglesia Ortodoxa que se sienta para presentar una encíclica en el Vaticano, acudió en representación del mismo patriarca Bartolomé. El patriarca Bartolomé ha sido citado en numerosas ocasiones durante la carta encíclica, ya que es un líder mundial sobre esta cuestión. Ante este hecho, el padre Federico Lombardi ha calificado como un signo de gran esperanza ecuménica. Noi sappiamo del grandissimo contributo che il patriarca Bartolomeo ha dato e dà al magistero ecclesiale sulle tematiche ambientali. Tras la aportación del profesor John Selhuber, Caroline Bu, decana de la Escuela de Negocios de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, alentó por la conversión ecológica y los desafíos que se nos presentan, así como hizo hincapié en aquellas cosas que pueden hacer las empresas para mejorar la situación medioambiental, aunque también recalcó los peligros que están presentes en un corto periodo de tiempo. What kind of world do we want to leave to those who come after us, to the children who are growing up? La presentación de la encíclica concluyó con la profesora Valeria Martano de la comunidad de San Egidio, que expuso la ecología humana de las periferias. Costruzione di un tessuto umano. Nelle scuole della pace si promuove l'integrazione tra bambini italiani e immigrati. Por otra parte, el martes 23 de junio, la Conferencia Episcopal Española ha presentado en una rueda de prensa la carta encíclica Laudato Si del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común. Han intervenido el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Ricardo Blázquez, el secretario general y portavoz José María Gil Tamayo y los rectores de las universidades pontificias de Comillas y de Salamanca, Julio Luis Martínez y Ángel Galindo, respectivamente. La encíclica, que responde al esquema Ver, Juzgar y Actuar, se ha presentado en 3 partes. En esta intervención, el rector de la Universidad Pontificia de Comillas recuerda que la encíclica aboga por la ecología integral, que va desde uno mismo a los demás y a Dios, pero que sobre todo hace un énfasis especial en el compromiso con los pobres. Julio Luis Martínez reconoce unos ejes temáticos que atraviesan toda la encíclica: la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta, la convicción de que en el mundo todo está conectado, la crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan de la tecnología, la invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso, el valor propio de cada criatura, el sentido humano de la ecología, la necesidad de debates y diálogos sinceros y honestos,
la grave responsabilidad de la política internacional y local, la cultura del descarte y la propuesta de un nuevo estilo de vida. Julio Luis Martínez ha reconocido que a no pocos molestará esta concepción integral que replantea el actuar. Reducir la natalidad no es una solución, abandonar el consumismo sí. Y hacer una contribución que estoy seguro que a muchos interpelará y a no pocos molestará, tanto de poderes económicos como de cierto ecologismo, es que hay un vínculo entre cuestiones ambientales y cuestiones sociales y humanas que no puede romperse. Hoy el análisis de los problemas ambientales es inseparable del análisis de los contextos humanos, familiares, laborales, urbanos y de la relación de cada persona consigo misma. No hay dos crisis paralelas. Hay una crisis. No hay una crisis ambiental y otra social, sino, dice el Papa en el número 139, una sola y compleja crisis socioambiental. Siendo esto así, el deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de una manera especial a los más débiles del planeta, que es la mayor parte de la población mundial. Los debates económicos y políticos muchas veces tratan a esta parte, que es la mayor y la más débil, como si fueran sufridores de efectos colaterales. Por ejemplo, la solución no es la reducción de la natalidad, sino el abandono del consumismo extremo y selectivo de una minoría de la población mundial. También se abordó la cuestión de la deuda ecológica, donde países desarrollados han crecido perjudicando la naturaleza y ahora impedimos esto mismo a los países en desarrollo. Tenemos pues una deuda con ellos, por eso es necesaria una justicia intergeneracional global preocupada por el bien común. Aquí hay una lectura para los teólogos muy interesante que es justicia intergeneracional, justicia global, preocupación especial por el bien común desde los pobres de la tierra, sobre un fondo teológico de una justicia creacional que brota de la fe. Está claro que el mercado no garantiza el desarrollo social, ni la tecnología es neutra. La encíclica denuncia un antropocentrismo desquiciado. Otra crítica es al antropocentrismo desquiciado, al que pone la razón técnica por encima de la realidad. Pierde la capacidad esa de comprender una cosa que considera el Papa tan importante en la encíclica, que es que el mandato del Génesis de dominad la tierra no es justificando la explotación y la rapiña, sino que es precisamente ser administradores responsables, ser personas que cuidan, que custodian la vida. Por su parte, don Ángel Galindo, rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, se encargó de abordar el actuar que corresponde al capítulo 5 y 6 de la encíclica. En esta parte el Papa plantea unas líneas de actuación concretas, la educación como respuesta, y nos habla, por otro lado, de una espiritualidad ecológica. Esta encíclica pertenece a la enseñanza social. Recuerda que economía y política tienen que estar al servicio de la vida humana y la economía, a su vez, al servicio de la política. En este sentido, el Papa habla de una nueva gobernanza y de la importancia que se le da a la sociedad civil. En este contexto, por terminar el horizonte de reflexión, se concede una gran importancia a la sociedad civil, a los movimientos ecologistas, a las ONGs, a los grupos religiosos que trabajan en vanguardia en este tema. Da importancia a la necesidad de la ley, de una ley de los estados, y a la acción de los políticos profesionales. Esto vendrá señalado con una palabra que utiliza varias veces, con frecuencia, al menos en este capítulo, que es el de la nueva gobernanza, que ya había señalado Benedicto XVI en Caritas in Veritate. El Papa además propone cooperativas de energías renovables y valorar la sociedad civil y el diálogo ecuménico y de las religiones con la ciencia. También es crítico con las empresas que usan la ética para el marketing. Y propone un cambio del modelo de desarrollo global. Por ejemplo, denuncia la dimensión deontológica de algunas empresas que solamente hablan de la ética por marketing o para crear imagen y convierten la ética en un negocio. Invita a las religiones a entrar en diálogo con la ciencia y donde el Papa, a la hora de presentar esta encíclica, tiene en cuenta otras religiones y otras religiones cristianas, en concreto la ortodoxa. Finalmente, Galindo ha remarcado el valor que da el Papa a la educación
y a la espiritualidad ecológica. El tema de lo da una gran importancia, se plantea desde dónde se ha de dar esa educación y habla de la escuela, la familia, los medios de comunicación, la catequesis. Dedica un párrafo completo a cada uno de ellos. La presentación en la conferencia episcopal la cerró Monseñor Ricardo Blázquez, que reconoce su sorpresa por los horizontes que plantea la encíclica, que esta carta no solo presta un servicio a los creyentes, sino también a toda la humanidad. Habla de conversión ecológica. Es una expresión que procede de Juan Pablo II. Es que de Juan Pablo II proceden tantísimas cosas, tantísimas. Procede de Juan Pablo II, pero el Papa aquí la sitúa de una forma, a mí me parece, muy enriquecedora para el conjunto. Y es en el capítulo, sobre todo, en que habla de la educación y de la espiritualidad. Con motivo de la presentación de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, el obispo de Santander, Monseñor Sánchez Monje, ha realizado unas declaraciones para reflexionar sobre este documento y la cuestión medioambiental. El obispo de Santander, por su parte, nos ha recordado que Francisco ha escogido el título Laudato Si por el principio del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís. El comienzo del Cántico de las Criaturas de San Francisco, que dice: alabado seas mi Señor por la hermana agua, por el hermano sol, por la madre tierra que nos ofrece flores y frutos. Entonces, con esto el Papa lo que ha querido indicar es que hay otra manera de mirar la creación. Nosotros, hombres del siglo XXI, con una herencia y una cultura, pues resulta que miramos la naturaleza en vez de con admiración y para disfrutarla, la miramos para rentabilizar los recursos que tiene la naturaleza. Para don Manuel, la aportación fundamental del Papa es que si agotamos los recursos y no tenemos en cuenta las generaciones futuras, cometemos pecado. Pues él no entra en el tema de la ecología como que fuera un ecologista más o como que la Iglesia fuera una ONG que se dedica también a indicar que hay que tener cuidado con el deterioro de la naturaleza, sino que él quiere aportar una cosa mucho más importante, y es que caigamos en la cuenta que si abusamos en agotar los recursos, en no tener en cuenta las generaciones futuras, pues que estamos cometiendo un pecado, que el hombre y la dignidad humana están tan en relación con la creación que no se puede deteriorar la creación y la naturaleza sin que se deteriore también la vida humana y la dignidad humana. La visión espiritual de la ecología es para que frenemos el consumismo. El Papa lo que intenta con esta encíclica es abordar y aportar esta dimensión espiritual que tiene también la ecología. Frenemos el consumismo que a veces nos lleva a no respetar los recursos que tiene la naturaleza y que son para todos y para todas las generaciones. El obispo Manuel ha destacado del documento que cuando esquilmamos los recursos naturales, los primeros y más principalmente perjudicados son los más pobres. Él quiere hacernos ver que cuando no respetamos el medio ambiente, cuando deterioramos la naturaleza y esquilmamos los recursos naturales, los primeros y más principalmente perjudicados son los pobres. Pensemos en aquellas naciones que están en el subdesarrollo y que los recursos naturales son sus principales fuentes de riqueza. Si también eso vamos a privarles de ello, se van a quedar sin medios de vida y sin manera de salir adelante. En resolución para Monseñor Manuel Sánchez Monje, la encíclica del Papa Francisco habla de una ecología medioambiental, pero también de una ecología humana, ya que el hombre tiene necesidad de un hábitat, como es el mundo que le rodea, la familia, la naturaleza, y se hace necesario respetar al hombre desde su concepción hasta una muerte digna y que trasciende de generación en generación. El Papa Juan Pablo II fue el primero que habló de ecología humana. No vale solo dedicarnos a las plantas y a los animales y cuidar mucho su hábitat, mientras que
no tengamos en cuenta el hábitat humano. La persona humana ya antes de nacer tiene unos derechos, lo que se llaman los derechos del nascituro, y luego la persona también tiene un derecho a una muerte digna, en el sentido de que sea una muerte natural, no sea provocada y anticipada, y eso es de alguna manera pues tener en cuenta la ecología humana.